Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando lo que habíamos quedado respecto a los números complejos, ¿cierto? Habíamos estado viendo algunos, no sé si ejercicios, pero en realidad cómo nosotros podíamos convertir un número que está en forma rectangular a forma polar. Lo habíamos hecho de en realidad, varios números, ¿cierto? Y me parece que por acá tenemos justamente eso. A ver, vamos a chequear si lo tengo por acá. Porque yo le subí un apunte sobre el tema. Si no, lo voy a buscar en el aula, porque debería estar en el aula subido. Al menos para mirar lo que estuvimos realizando ya. Recuerden que esto es como una primera parte que nosotros revisamos al comenzar la unidad 2. ¿Ya? Y lo demás lo vamos a ver. Acá está. Esto está publicado en la pestaña Docencia Online, en la carpeta donde vamos subiendo los apuntes. ¿Cierto? Estuvimos haciendo los siguientes ejercicios donde pedíamos convertir esto a forma polar. Teníamos un número complejo que era 2 más J3. Ustedes pueden ver que si yo lo dibujara en el plano complejo, claramente la parte real está acá, 2, la parte imaginaria acá, el número complejo Z1 está ahí, ¿cierto? Yo lo podría representar por la longitud o la distancia que tenemos desde el origen hasta acá. Oh, estoy mostrando el aula. Muchas gracias por avisarme que estoy mostrando algo nada que ver. Ah, es que pasa que intercambié las pantallas, ahora que esta quedó como uno. Gracias, gracias. Ahora sí. Entonces les decía que este ejercicio era sobre convertir a polar. Tenemos, ¿cierto?, el Z1 que es 2 más J3. Acá tenemos la parte real que es el 2, tenemos la parte imaginaria que es el 3, ¿cierto? Y el Z, o el R, perdón, sería directamente la distancia desde el origen hasta Z, 1. El ángulo sería el que se forma con respecto al eje real. ¿Cómo lo calculamos? Por medio de estas expresiones, ¿cierto? O sea, R va a ser igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es lo que calculamos acá, ¿cierto? Nos dio raíz de 13, lo cual aproximadamente era 3,606. Y luego de eso, lo que hicimos fue calcular el ángulo. El ángulo calculamos como la tangente a la menos 1, ¿ya? Como la tangente a la menos 1. Y vemos que nos da en este caso 56,31. ¿Ya? 56,31 en grados sexagesimales. Nosotros aquí en esta parte del curso no vamos a trabajar mucho, la verdad, con los ángulos en radianes. De hecho, no lo hacemos, porque por lo general en electrónica no se usa. ¿Ya? Y bueno, tenemos la representación que sería 3,606 con ángulo de 56,31, ¿cierto? Ahora, hasta acá, en realidad, yo creo que es algo bien directo, ¿cierto? Y dónde surgen algunos inconvenientes, que fue precisamente lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Es cuando la parte imaginaria, o perdón, cuando la parte real es negativa. Aquí ustedes pueden ver que el número que no está acompañado por el J, ¿cierto?, se hace negativo. ¿Y por qué surgió un problema o inconveniente? Les digo yo. Porque en realidad lo que pasa es que al momento que nosotros calculamos el ángulo, una calculadora normal, o ocupar la misma expresión que nosotros teníamos acá, sería incorrecto. Nos daría un resultado que no se va a corresponder. ¿Y qué nos daría de hecho? Nos va a dar un ángulo que va a estar en este cuadrante, en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? En realidad porque la función de arco tangente, como les dibujaba acá, solamente me puede entregar resultados, o sea, su recorrido, ¿cierto?, es, o se mueve entre el menos 90 y el más 90. Solamente lo que está pintado acá, o rayado ahí, en realidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La verdad es que si identificamos que la parte real de nuestro número complejo es negativa, le tenemos que simplemente sumar 180 o quitarle 180. Cualquiera de las dos formas funciona. ¿Por qué funcionan las dos? Porque en realidad es como tomar el ángulo en sentido antihorario o en sentido horario. Y va a estar correcto. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que tener presente. Ahí de repente como que nos detenimos un poco más de la cuenta, quizás en la clase anterior, en el tema de la función arcotangente, que a veces uno no tiene por qué acordarse, ¿cierto? Pero ahí está el motivo por qué sucede eso, y si ustedes ocupan una calculadora normal, pasa eso, de que nos da el ángulo incorrecto, nos dio menos 56, y nosotros estamos viendo que si lo dibujáramos eso, o sea, un largo del vector de 3,606 y con un ángulo de menos 56,31, eso estaría por acá, ¿ya? Lo cual no es correcto, ¿cierto? Porque debería estar acá, ¿ya? Así que lo corregimos de esta forma. Ustedes pueden ver que le sumamos, me parece. Sí, le sumamos los 180 y nos quedó un ángulo de 123,7. Sería como tomar ese ángulo. O también un ángulo de menos 236,3, que sería tomar este ángulo de acá,
¿cierto? Y cualquier alternativa sería la correcta, ¿ya? Después de eso, ¿qué estuvimos haciendo también? Y bueno, quiero comprobar si es que eso se entendió, porque sentí que habían algunas dudas, obviamente, en la clase pasada respecto a eso. Quizá también por cómo lo presenté, también puede ser, ¿cierto? En realidad la pregunta es, ¿se entiende lo que acabamos de revisar? Ya. Muy bien. Ya, entonces, también habíamos estado revisando otros casos. Por ejemplo, cuando tenemos este Z3 igual a J4. J4, si nosotros lo representáramos, claramente vemos que está sobre el eje imaginario, obviamente el ángulo es 90 grados, ¿cierto? Y la longitud de esta, o en realidad la distancia que tenemos entre origen y el Z3, sería simplemente 4. O sea, es como bien evidente en el dibujo, ¿cierto? Pero cuando uno lo calcula a veces no lo es tanto, porque uno calcula y le da claramente los 4, el ángulo al momento de calcularlo nos damos cuenta que nos queda en este caso que sería 90, pero aquí nuevamente estamos usando la idea de cuál es la función, ¿cierto? Porque estamos diciendo que esto en principio estaría teniendo infinito, ¿cierto? O si hiciéramos el límite desde x, donde x vale 0, eso tiene infinito y quiere decir que en definitiva la tangente de menos 1 o tangente a la menos 1 de un valor increíblemente grande, ¿cierto? La verdad es que va a terminar siendo 90. Pueden ver ustedes acá, si el x se hace grande, 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 termina siendo finalmente convergiendo al 90 grados. Ya, el pi medio, que es lo mismo, ¿cierto? Esa es una forma de verlo, pero la verdad es que este camino no es como el más directo, ¿cierto? Es más fácil verlo en el gráfico. Por eso es que les recomiendo siempre que ustedes lo piensen de ambas maneras. A veces que el tema de dibujar en el plano complejo nos ayuda bastante. En este caso lo hace que sea casi evidente, ¿cierto? En comparación a analizar esto. ¿Ya? Tenemos también, obviamente, si es que hay un número que es real únicamente, que la parte imaginaria es 0, no se olviden que eso sería más 0j o j0, ¿ya? Y tendríamos entonces que el número se representa simplemente así, como 12 con ángulo 0. Y ustedes pueden ver que al dibujar el plano complejo, nos queda justamente con ángulo 0, ¿cierto? Queda sobre el eje real. Aquí calculamos otro, donde teníamos un menos 3 más j4, donde se daba lo mismo que vimos anteriormente, donde la parte real es negativa, ¿cierto? Y como es negativa, tenemos que sumarle o restarle 180. Nosotros calculamos ambos casos. Un ángulo de 126,9 o un ángulo, ¿cierto?, de menos 233,1. La magnitud en realidad era bien directa, era 5 simplemente. ¿Ya? Ahí. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar ya con este repaso, que finalmente es un repaso, ¿cierto? Tenemos acá el apunte. Aquí está expresado lo mismo. La verdad es que a mí nunca me ha gustado mucho esto, pero sí, quizá alguien lo ve más simple en este cuadro, también le puede servir, ¿ya? Otra forma de representar los números complejos, que sería también correcta matemáticamente, por decirlo así, es la forma exponencial, donde ustedes pueden notar que se parece bastante a la forma polar. ¿Por qué digo que se parece? Porque tenemos acá r, tenemos un teta, que sería el ángulo, ¿cierto? Y la única diferencia es que ahora esto es r por e elevado a j teta, ¿cierto? La ventaja es que esto sí es correcto matemáticamente y se puede ocupar así, se pueden crear funciones si estuviéramos trabajando obviamente en análisis complejo, lo cual no es el caso, que nosotros vamos a hacer operaciones únicamente, operaciones con números complejos, no algo más allá. No vamos a estar derivando, ni integrando, ni viendo temas de mapeo, ni nada por el estilo. ¿Ya? Operaciones matemáticas. Dos números complejos, Z1, X1 más J1, ¿cierto? Y otro número que sería el Z2 igual a X2 más J2, van a ser iguales solamente si es que sus partes reales y sus partes imaginarias coinciden, ¿cierto? También vamos a tener que el conjugado número complejo va a corresponder a cambiarle directamente el signo a nuestra parte imaginaria. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, bueno, aquí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Tenemos, vamos a poner acá, con azul, que aquí el número es positivo, ¿cierto? La parte imaginaria es positiva. En el conjugado nos va a quedar que la parte imaginaria es negativa. La parte real no cambia, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, un número así, pongamos que yo tuviera Z1, le vamos a poner 2 menos J3, ¿ya? Si fuera ese el caso, el conjugado sería simplemente esto. La parte real queda tal cual, ¿cierto? Y la parte imaginaria nosotros vamos a tener que cambiarle el signo. Ese sería el conjugado. También el conjugado se puede aplicar cuando yo tengo un número con estas características. O sea, si supongamos que yo tengo un número Z2 que va a ser 3 con ángulo de 30, ¿cierto?
Al momento de calcular el conjugado, nosotros podemos hacer esto, miren. Este es el conjugado de ese número. La parte, o en este caso no es parte, sino que es la magnitud que es igual, ¿cierto? Magnitud igual. Y el ángulo, nosotros le podemos cambiar el signo. Y aquí uno se puede preguntar, pero ¿eso es válido? ¿De dónde viene, cierto? Y la verdad es que sí es muy válido, porque si lo piensan bien, si yo tengo un número, así miren, este es el plano imaginario, ¿cierto? Plano imaginario. Y tengo un número que está definido, por ejemplo, acá. Ahí, ¿cierto? Es mi Z1. Si yo calculo el Z1 conjugado, lo que estoy haciendo es esto, simplemente, cambiándole el ángulo. Esto no es Z2, esto es Z1 conjugado. Estoy haciendo lo siguiente. Estoy haciendo la parte imaginaria que, por ejemplo, era positiva, supongamos que hubiera sido, no sé, un I, ahora pasó a ser un menos I, ¿cierto? Eso fue el cambio que hubo. Y ustedes pueden notar que en realidad el cambio que también se presenta es que el ángulo que era positivo en ese caso se cambió acá a negativo. O sea, es como una reflexión respecto al eje real, ¿cierto? Eso es lo que sucede cuando tenemos un conjugado. Y si es que el número original hubiera sido un número con parte real negativa, o perdón, parte imaginaria negativa, es como que hubiera estado acá abajo, a calcular el conjugado me hubiera quedado, ¿cierto?, en el primer cuadrante. ¿Ya? Vamos a ir comprobando, nunca está de más comprobar si se entiende lo que estamos revisando. ¿Sí? Así que sería eso, cambiarle, en el caso que esté en la forma rectangular, cambiarle el signo a la parte imaginaria, y si está en forma polar, simplemente cambiarle el ángulo, o perdón, el signo al ángulo, ¿cierto? Si es negativo a positivo, y si es positivo a negativo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué más tenemos que tener presente? Bueno, aquí también lo dicen que es como que si está en forma rectangular, sería reemplazando la j por menos j. Es otra forma de verlo. ¿Ya? Otro punto importante es la suma. Para sumar números complejos y también para restarlos, nosotros lo que hacemos es operar por separado parte real y parte imaginaria. Esto la verdad es que lo vamos a realizar igual al momento de estar desarrollando problemas. Es importante, de repente genera algunas dudas, pero es simplemente, si tengo dos números complejos, por ejemplo Z1, esto iría a ser Z2, ¿sí? ¿Se dan cuenta que tengo un error ahí? Vamos a corregirlo. Y este punto está creado hace mucho tiempo y no lo he corregido nunca. Ahí. Z2, ¿cierto? Z1 más Z2 va a ser igual a esto. A sumar las partes reales, más J, la suma de las partes imaginarias. Y la diferencia va a ser X1 menos X2, ¿cierto? Más J por I1 menos I2. Así directamente. Aquí obviamente hay un ejemplo, ustedes lo pueden revisar que en realidad se operó por separado cada uno de ellos. ¿Ya? No voy a tener demasiado porque yo sé que esto uno igual lo ve anteriormente en álgebra, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos que para el caso de querer sumar y restar, claramente nos conviene hacerlo de esta forma, en forma rectangular. Sin embargo, si quisiéramos nosotros multiplicar o dividir, nos va a convenir trabajar en forma polar o la exponencial, la verdad. ¿Ya? A pesar de eso, nosotros únicamente vamos a trabajar con la forma rectangular o la forma polar. Tenemos entonces que el producto de Z1 por Z2 va a ser igual a el producto de las magnitudes, en este caso el R1 por el R2, y la suma de los ángulos. ¿Ya? Y en el caso que nosotros queramos hacerlo de forma rectangular, ustedes pueden ver que sería simplemente multiplicar el X1 por el X2, el X1 por el JI2, el JI1 por el X2 y el JI1 por el JI2. Claramente ahí desarrollamos y nos queda esto. No es lo más rápido, si lo pensamos bien, ¿cierto? En forma rectangular es tan simple como multiplicar las magnitudes, sumar los ángulos y está listo. Es lo que nosotros vamos a hacer principalmente en el curso, la verdad. Ya, vamos a trabajar más en forma polar en esta unidad. Y para el caso del cociente, vamos a ver que va a ser muy parecido, solamente que ahora vamos a dividir las magnitudes y vamos a restar los ángulos, siempre obviamente conservando ese orden. ¿Ya? Y si lo quisiéramos hacer de forma rectangular, ustedes pueden ver que la verdad es que nos queda un poco más trabajoso. La verdad es que esto yo nunca me aprendo de memoria siquiera. ¿Ya? Porque uno tiende a convertirlos a polar, los trabaja de esta forma, ¿cierto? Que les muestro acá, y se ahorra todo ese desarrollo. ¿Sí? Hasta acá. ¿Cómo vamos por acá? Porque vamos a hacer algunos ejercicios ya. Pero ¿saben qué? Les voy a mostrar cómo usar la calculadora para estas cosas, porque en realidad es lo que vamos a hacer en el curso. ¿Se acuerdan que yo les decía siempre que potenciaba harto o mucho en realidad el uso de la calculadora? Porque en esta segunda unidad del curso se iba a ocupar todo con números complejos. Bueno, llegó el momento de empezar a utilizar la calculadora de esa forma. Hasta este momento yo siento que igual era alternativo. Nos ayudaba obviamente a resolver los sistemas de ecuaciones, pero
como que todavía podíamos hacerlo así a mano, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la exponenciación y la radicación en forma polar? La verdad es que nosotros no ocupamos mucho esto en el curso, pero nunca está más recordarlo, ¿cierto? Si yo tengo un número complejo que sea representado como R con ángulo de teta, ¿cierto? En este caso el número que está ahí, y yo lo quiero lo quiero elevar a un exponente determinado, en este caso es n, va a ser equivalente a eso a simplemente la magnitud de elevar la n, ¿cierto? Y multiplicar el ángulo por n. O sea, claramente es muy conveniente porque esto podría ser cualquier número de la n, podría ser 5, 6, 7, lo que yo quisiera n, ¿cierto? Y así vamos a ver qué va a quedar el resultado correspondiente, ¿ya? Y si alguien quiere irse más allá, como a lo qué transformación es esta, porque esto, no sé si ustedes lo ven igual en cálculo, pero en cálculo esto se ve como transformaciones conformes. Y es como amplificar la magnitud y rotar el ángulo. Eso es lo que hace finalmente, ¿ya? O sea, el efecto que tiene elevar o exponenciar. Exponencial, no sé si existe, pero hacer una exponenciación. Y para el caso de la radicación, vemos que en realidad es lo mismo, porque como se puede representar como un exponente, esto es cierto, la raíz de mésima de z es igual a decir z elevado a 1 sobre m. Es lo mismo. Así que entonces estaríamos elevando el r a 1 sobre m y multiplicando el teta por 1 sobre m, que nos queda obviamente la división de teta sobre m. ¿Ya? Así que así podríamos calcular para cualquier caso. ¿Ya? Nosotros en particular, la verdad que como les decía, no vamos a ocupar mucho estas dos expresiones. Vamos a ocupar, sí, el sumar, restar, los números complejos, vamos a multiplicar y dividir mucho, la verdad. Más que nada con la calculadora quizás, pero igual lo podríamos hacer a mano si lo quisiéramos. Lo que sí vamos a usar bastante es justamente esta propiedad que vamos a ver ahora. Sea z igual a x más ji, o también representado como r teta, vamos a ver que se cumple lo siguiente. Si yo tomo el z, por ejemplo, así, ¿cierto? Tomo el z y lo multiplico por su conjugado, como ustedes están viendo acá, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que eso va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la magnitud de z al cuadrado. Así de simple, ¿ya? Y tenemos la comprobación acá, está como ya está escrita, así que vamos a ver qué es lo que nos dicen. Acá vemos que se tomaron ambos números, en este caso se está comprobando por medio de esa expresión, como x más ji, y se está multiplicando por el conjugado del x más ji, ¿cierto? Ahí está el conjugado. Para calcular el conjugado tenemos que cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿ya? Así que eso hacemos. Vemos que ahora quedó negativo, ¿cierto? Era positivo, quedó negativo. Y procedemos a multiplicar. Multiplicamos los x por el x, me queda x cuadrado. Multiplicamos el x por el menos ji, nos queda entonces acá menos jxi. Después multiplicamos estos dos, ¿cierto? Nos queda más jxi. Vamos a ver que estos se van a eliminar, ¿cierto? Aquí nos quedaría entonces en definitiva el ji por el menos ji. Eso claramente va a ser menos, ¿cierto? J cuadrado y cuadrado. Pero ustedes se acuerdan que lo que era el j cuadrado? Bueno, está escrito acá, ¿cierto? Claro, era menos 1. Entonces nos quedaría en definitiva que eso sería más, y a poner j, más y cuadrado. Entonces, al reemplazar esto que está acá por eso, nos va a quedar únicamente la siguiente expresión. Nos va a quedar esto que está acá. ¿Y eso qué, a qué correspondería? Ustedes pueden ver que claramente si yo veía que este número era así, en realidad para ser más preciso es esto, que r es igual a la magnitud de z, ¿cierto? Si esto yo lo elevo al cuadrado, claramente voy a ver que si el r era esto, ¿se acuerdan que el r era x, raíz de x cuadrado más y cuadrado? ¿Ya? Nos va a quedar así. Eso es lo que nos queda. Y como lo pueden tomar como ustedes quieran. Pueden tomarlo así como está representado, ¿cierto? Acá. O lo pueden tomar así, en realidad es lo mismo. Tiene más sentido que es la magnitud al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación del número complejo por su complejo conjugado. Y aquí uno puede decir, pero bueno, ¿y esto para qué se va a ocupar? ¿En qué lo puedo ocupar en circuito? La verdad que se ocupa bastante. Porque les adelanto que vamos a tener un nuevo concepto de la potencia que se va a escribir así. Esto es un adelanto, así que no hace falta que lo anoten ni nada. Y después uno, ¿qué hace? Uno dice, esto lo puedo representar así. Y ahí nos queda eso que yo les digo. Si no me equivoco. Ahí nos queda. ¿Ya? Y esto uno después lo representa así.
¿Se fijan? Y ahí tenemos una expresión más simple. Esto, por si acaso, es como solamente un adelanto que no debería ser quizá ahora, pero es para que sepan dónde aparece. Aparece después al calcular una potencia especial que nosotros vamos a revisar. ¿Ya? Por eso que se ocupa finalmente esa multiplicación de un número complejo, porque ahora los voltajes y las corrientes van a ser números complejos. Entre comillas, unas resistencias que nosotros vamos a ver, que en realidad van a ser algo más avanzado que eso, también van a ser números complejos. ¿Ya? Y no se van a llamar resistencia, se van a llamar impedancia. Quiero saber si lo que acabo de explicar, de por qué podemos decir, ¿cierto?, que esto es válido, se entendió. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Se fijan que simplemente lo fui despejando. Después como que hice algo medio raro acá, pero ahí. Pero en principio está súper bien escrito. Y esto lo había escrito yo mismo, así que tendría que haberlo leído tal cual como estaba. Ahora, se observa entonces, ¿cierto?, que la expresión que tenemos acá sería igual a eso. Que esto es mucho más claro que lo que hice ahí. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ahora, una vez que ya hemos visto todo este apunte, donde, como les decía, estuvimos destacando aquellas cosas que son más relevantes, yo creo que la única que nosotros no vamos a ocupar mucho son, por ejemplo, la exponenciación y radicación, y quizá la representación en forma exponencial. Nosotros la verdad es que ocupamos rectangular y polar, siendo bien honesto. Y todo lo demás sí lo ocupamos. Pero obviamente, si es un repaso, tiene que ser medianamente completo, ¿cierto? Repasar los puntos más relevantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver estos ejercicios. Como les decía, les voy a mostrar cómo se opera con la calculadora, porque la calculadora tiene sus particularidades respecto a cómo nosotros vamos a representar los números complejos. ¿Ya? Esto está quedando grabado, así que mucha atención de todas maneras, ¿ya? Yo igual tengo un video donde muestro estas cosas, pero un video, usted sabe, como de 3 minutos, algo así rápido, porque me gusta que los videos de la calculadora sean siempre bien cortitos, bien puntuales. Para que si alguien, por ejemplo, tiene dudas, está resolviendo un problema y no sabe cómo hacer algo, ve el video y lo sabe, y sabe cómo hacerlo ahora. ¿Ya? Así que vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿cómo yo voy a representar un número complejo? Va a depender si es que el número está representado en forma rectangular o en forma polar, ¿ya? Porque obviamente hay diferencia y unas cosas bien importantes. Primero, para forma rectangular, nosotros vamos a escribir la parte real, así tal como está. Por ejemplo, supongamos que es más. Y ahora, yo tengo que poner la parte imaginaria. La puedo poner antes del número o después del número, como sea. Va a funcionar igual porque es totalmente conmutativo, ¿eso es cierto? ¿Cómo pongo la parte imaginaria o en este caso la unidad imaginaria, para ser más preciso? Pongo second. Ustedes van a ver acá un i. Fíjense ahí en amarillo que está. Ese i medio especial. ¿Ya? Lo ponemos y es un i diferente. No es un i como la variable i. Fíjense que ahora yo voy a poner el i. ¿Dónde está el i? De hecho, ahí está el i, ¿cierto? Lo pongo con alfa, i. ¿Notan que son diferentes? Ese es como un i. Yo antes decía un i gordito, pero vamos a dejar como un i como en negrita, ¿cierto? Y otro i es como un i normal, ¿no? Un i sin ninguna cosa especial, sin ninguna curva, ¿ya? Estos dos son diferentes, entonces no va a funcionar si ustedes ponen, por ejemplo, 2 más 3i y usando ese i, por ejemplo, que es acá, que es la variable, simplemente i, ¿ya? No va a funcionar. Le va a preguntar la calculadora, bueno, ¿y la variable qué es lo que es? ¿Ya? Por eso es que es importante usar ese i especial, que lo sacamos con second y catálogo, ¿ya? Ahí aparece ese i. Y aquí nosotros podemos poner el número, ¿ya? No hace falta multiplicar, no hace falta nada. Y funciona también si yo lo pongo así. Déjenme cambiar la calculadora a su configuración, ¿ya? Vamos a poner lo siguiente, miren. ¿Por qué me apareció así el número? Porque en realidad no la he configurado para trabajar con números complejos. Ahora lo voy a hacer. Vamos a usar forma rectangular. Esto que estoy haciendo yo ahora, por si acaso, es ajustar el formato complejo a rectangular. Voy a poner también algo acá. Bajar hasta el final. Y voy a cambiar el exacto a aproximado. Esta es una configuración que yo dejo en un video, ¿ya? Repito, ¿cómo voy allá? Modo, me voy para acá, dejo el formato complejo de momento en rectangular, me da varias opciones, real, ¿cierto? El rectangular o polar. Esto también es importante, el formato del vector tiene que estar siempre en rectangular. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si ustedes se acuerdan de, por ejemplo, de cálculo 3, uno tiene varias coordenadas, ¿cierto? Coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas rectangulares, ¿cierto? Nosotros tenemos que trabajar en rectangulares. Y lo que sucede, y esto lo he visto como 2 veces, la verdad, no lo he visto tanto, es que cuando ponen otras coordenadas, por ejemplo, esféricas o cilíndricas, los resultados de un sistema, los resultados de casi cualquier operación cambian, pero cambian muy poquito. Cambian lo suficiente para que el resultado esté incorrecto, pero no lo suficiente para que uno nos dé algo que uno diga, no, esto no tiene sentido. Entonces, por eso es que cuesta mucho identificar estos errores. Así que, si por algún motivo, por error, se les cambia,
¿ya? Y le aparecen resultados medio raros, revisen eso. Que el formato complejo sea rectangular, también puede ser polar sin problema, ¿cierto? Pero lo que sí tiene que ser rectangular es el formato de los vectores, ¿ya? Después se van hasta el final, y aquí donde dice exacto aproximado, la verdad es que esta opción yo siempre la he encontrado un poco redundante una de ellas. ¿Cuál? La que se refiere a automático. Porque uno puede decir, hay tres opciones. Una es exacta, supongo que tratará de representar el resultado de forma exacta, lógicamente, y la otra lo aproxima simplemente. Y justamente eso es. Y aquí uno se pregunta, pero bueno, ¿y cuál viene por defecto? Automático, esa es la que viene por defecto. ¿Y qué diferencia tendrá con las otras? Una pregunta súper válida, ¿cierto? Y la verdad es que no tiene ninguna porque auto es exacto. Si yo lo dejo en automático, lo dejan exacto. Entonces, como que yo digo, si es por eso, ¿por qué no dejan dos nomás? Y dejan exacto por defecto. ¿Ya? Pero claro, dejan auto ahí sin ningún sentido. Voy a dejarlo acá en aproximado, ¿ya? Ahora, si yo represento este número, miren lo que queda. ¿Se fijan? Como lo dejé en aproximado, ahora me muestra la parte real es 2, la parte imaginaria es 3, y ahí dejo el i. ¿Sí? Antes no, pues como que estaba tratando de representarlo. ¿Ya? Y no es lo que nosotros vamos a hacer. Así que en principio, usamos aproximado, ¿cierto? Dejamos la parte, en este caso, lo que se refiere a la representación de los vectores como en rectangular, eso no lo cambiamos, ¿ya? Porque si no nos van a dar errores y van a ser números cercanos, pero erróneos. Entonces, esos son los más difíciles de reconocer. Y la parte imaginaria puede estar, o perdón, la representación de números complejos puede estar en rectangular o polar, ¿ya? Así que si yo quisiera poner ahora un número negativo, o con una parte imaginaria negativa, yo le pongo el menos ahí, y funciona. Fíjense que yo podría poner también el 3 acá, que creo que es como se ve generalmente en matemáticas, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Por algún motivo, nosotros en eléctrica, además de que le llamamos J al I, ¿cierto? A la unidad imaginaria, también como que ponemos a veces el I adelante. ¿Qué les puedo decir? Son esas particularidades que tenemos. Y bueno, así representamos entonces los números. Si yo pongo entonces acá un número, fíjense bien, así, solamente como un imaginario puro, yo tengo que ponerle el menos pequeño, porque no estoy restando nada, ¿cierto? Si yo usara la resta, me debería dar un error de sintaxis. Exactamente, porque estoy diciendo restarle 3J o 3I, ¿cierto? ¿A qué cosa? No estoy diciendo nada, ¿cierto? Entonces no lo reconoce. ¿Ya? Por eso da el error de sintaxis. Escapo y le pongo el menos pequeño, porque estoy indicando que es el menos 3 multiplicado, ¿cierto? Por el I o por el J para nosotros, ¿ya? Así como representamos los números en forma rectangular. Si yo quisiera hacer una operación, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a tener un número, vamos a tener el número second, ahí le ponemos el catálogo, ¿cierto? Le vamos a poner 5, esto lo vamos a dejar en un paréntesis, solamente para efecto de ser más ordenado. Si yo quiero esto, por ejemplo, sumarle, vamos a sumar otro número. Vamos a poner acá el 1 menos, esto es ahora una resta, ¿cierto? J6, vamos a ponerle acá. Mire lo que hizo. Claramente operó las partes reales, 2 más 3, perdón, 2 más 1, 3. Y acá el 5 menos 6, nos quedó menos 1. Y ahí a veces omite obviamente el 1. Nosotros lo podríamos dejar sin ningún problema. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Si yo quisiera restar, lo mismo. Por si acaso aquí no hace falta poner los paréntesis. Yo los pongo para que así no haya ninguna duda, porque obviamente si yo, por ejemplo, pongo esto, aquí lo que va a hacer es operar ese número complejo con ese número complejo, ¿cierto? Si yo no hubiera puesto los paréntesis, lo que haría sería restar quizás así. Aunque ahora que lo pienso, vamos a ver cómo nos queda. Claramente cambia, ¿cierto? Porque estaría operando el 2 y el menos 1, ¿cierto? Y después opera estos dos números. Ahí. De hecho, sí hubo un cambio, claramente, ¿cierto? Porque ahí como que lo hizo negativo, es como que hubiera estado un menos 1 multiplicando esos números. Así que hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Ahora, ¿cómo representamos los números en forma polar? Pero antes de eso quiero saber si me van siguiendo con lo que he indicado. Recuerden que la clave está en que debo usar este número. O sea, la unidad imaginaria. La saco con second y catálogo. Si yo ocupara, por ejemplo, acá un número así, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar eso y supongamos que yo me equivoqué. Por algún motivo me olvidé y puse simplemente esto. Alfa I. ¿Dónde está el I? Siempre se me pierde. Ahí. Y miren, ¿qué pasó? En realidad me reconoce el I como si fuera una variable diferente, así que no lo operó. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿pero qué es ahí que aparece ahí? Y sería totalmente erróneo el resultado.
y no me resolvería porque quedaría siempre una incógnita, ¿cierto? Es como tener un X, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, vamos a trabajar con lo que son los números en forma polar. ¿Ya? Números en forma polar. Para representarlos, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, miren. Vamos a tener que poner paréntesis sí o sí. Estamos obligados a ponerlo, no podemos no poner los paréntesis. ¿Ya? Eso es muy importante. En el video que yo les dejo siempre sobre cómo configurar la calculadora, que hago, cómo configurar lo que les mostré inicialmente y poner los números, hacer operaciones básicas, siempre menciono eso. ¿Ya? Lo dejamos entre paréntesis, yo pongo la magnitud. Por ejemplo, pongamos un número que sea magnitud 5, le ponemos el ángulo con second, vamos a encontrar el ángulo acá, miren, en el botón EE. Ahí está en la izquierda, ¿cierto? Y ponemos el ángulo. Y ahí nos queda. Se fijan que, de hecho, hizo una conversión automática. Lo convirtió a forma rectangular. Uno podría preguntarse aquí, ¿por qué lo convirtió? ¿Cierto? Si yo no hice nada, solamente puse el número. ¿Y por qué lo hizo? Porque yo tengo acá configurado el modo como formato complejo como rectangular. ¿Ya? Si yo lo cambiara, por ejemplo, a polar, miren lo que pasa. Le doy Enter, Enter de nuevo, y vuelvo a ingresar el número, me lo deja así. Miren qué conveniente, o sea, me lo deja tal cual. Y aquí uno podría decir, pero bueno, entonces si es que yo tengo un número que está en forma rectangular, como por ejemplo el primero que escribí, ¿qué pasa si es que yo le doy Enter para guardarlo? Vamos a poner un número como los primeros que vimos. Por ejemplo, ese número, ¿lo convertirá? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo convierte o no lo convierte? De hecho, sí, lo convierte y lo calcula correctamente. No tiene el problema que nosotros veíamos cuando la parte real es negativa. Miren, vamos a comprobarlo con un problema que nosotros vimos por acá, ¿no? De hecho, no. Nosotros lo vimos acá. ¿Y por qué cerré eso? Ahí. No, de hecho, porque no lo encontré, por eso lo cerré. Lo dejé en un PDF que debería estar por acá. Ahí está. Vamos a ver el caso de uno de los problemas que nos daba inconveniente, ¿cierto? Cuando calculábamos así a mano, nos quedaba erróneo el ángulo. Pero sucederá lo mismo acá. Veamos. Menos 2 más J3. Puedo poner, recuerden, el J donde yo quiera, o el I imaginario donde yo quiera. Y miren, ¿qué me dio ahí? 3,606, que obviamente no lo aproximó ahí, y nos quedó con ángulo de 123,69. ¿Ya? ¿Y eso era? Vamos a ver. Oh, miren, miren la coincidencia, justo nos dio. Y en realidad lo que pasa es que la calculadora no tiene ese problema. Ella reconoce que es un número complejo y que tiene una parte real que es negativa. Y por tanto, inmediatamente le suma o le resta 180. Y aquí uno puede preguntarse, pero ¿y cómo decidió tomar ese valor y no tomó ese? ¿Qué toma en cuenta? ¿Es totalmente aleatorio? Y la verdad es que no. Lo que hace la calculadora es que siempre se queda con el ángulo que tiene la menor magnitud. O sea, si por ejemplo acá nos queda 123 y acá nos queda menos 236, se va a quedar con el 123. Si hubiera sido, por ejemplo, no sé, menos 30 y el otro hubiera sido más 330, se hubiera quedado con el menos 30. Eso es lo que hace siempre. ¿Ya? Se queda con el número que tiene la magnitud más pequeña, en lo que se refiere al ángulo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Vamos a ver acá otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí. ¿Qué estoy haciendo? Ahí. Ahí. Se quedó ahora con ese, con el negativo. Porque el otro hubiera sido 200 y algo, ¿cierto? Más 200. 252. 251 como algo, ¿ya? Así como nosotros agregamos entonces un número y lo puede convertir. Claramente, si yo quiero agregar ahora un número con forma polar, fíjense lo que voy a hacer ahora. Supongamos que yo quiero agregar ese número, el 3,606. Vamos a ponerlo acá. Paréntesis, una sola vez, sí. 3,606. Le ponemos acá second, ponemos el ángulo, el símbolo para el ángulo, y le pongo el menos 236,3. ¿Ya? Ese número voy a poner. Claramente, si yo le doy enter, lo que va a hacer es que me lo va a representar de la otra forma, la forma alternativa en la cual tiene un ángulo más pequeño en su magnitud. Pero esto es totalmente equivalente, ¿cierto? Pero podré convertirlo directamente sin hacer ninguna operación. Y la verdad es que sí, esa es la ventaja de usar esta calculadora. Ahora, si yo le doy enter, lo que va a hacer es convertirlo. Y miren lo que me dio. Menos 2, ¿cierto? Más J3. Obviamente me quedo con unos decimales por ahí porque obviamente yo trunqué, ¿cierto? Trunqué y aproximé simplemente ese número. Ese número en realidad nos da exactamente así, ¿cierto? Era como 3,6055 y otros números más. ¿Ya?
¿Cómo vamos por acá? Ven que ya la calculadora nos da un poco más de, yo diría poder, un poco más de posibilidades, porque la conversión ya es algo así como tan fácil como cambiar una opción. No tengo que hacer mucho más, ¿cierto? Todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada no habría ni que hacerlo. O sea, obviamente entenderlo nos ayuda para ver si son correctos los resultados. ¿Ya? Y ahora, no sé si tienen alguna duda respecto a algún tema. Me dicen por acá, ahí tendríamos que aproximar igual los números que nos da, ¿o no? La verdad es que mi recomendación es siempre en el curso es usar 4 cifras significativas. Claro, entonces yo lo que haría sería, por ejemplo, poner ese 2 menos 2.00077, yo lo dejaría como menos 2.001, por ejemplo. ¿Ya? Yo siempre dejo con 4 cifras significativas, o sea, incluyendo parte entera y parte fraccionaria, que queden 4 números. Y siempre el último dígito lo aproximo así, usando reglas estándares. ¿Ya? Eso es lo que yo recomiendo siempre en el curso. No sé si se habrán dado cuenta que lo hacemos también desde el principio. ¿Ya? Es totalmente arbitrario, pero es para tener consistencia en eso y que de repente no ocupe yo 2 decimales, o 5, o 6, o 3 cifras significativas, sino que son 4 cifras significativas. Así de simple. Y por algún motivo perdí mi cursor, no sé dónde quedó. Ya. Entonces, ahora, una vez que tenemos eso, por ahí anda el cursor. Ahí lo estoy viendo. Ahí. Entonces, como les decía, podemos nosotros poner en práctica esto. Déjenme, a ver, cambiarme acá la calculadora. Ya. Entonces podríamos nosotros hacer todas las operaciones. ¿Ya? Voy a ver cómo lo puedo hacer. Voy a tener que desconectar mejor. Voy a probar algo más simple. Algo más simple. Vamos a resolver así. Tan, tan, tan. A ver, vamos a ver si se reconfigura. Vamos a tener que probar con otro. A ver. No, se conserva el mismo problema. Vamos a conectar este. Un segundito. Tenemos un problema técnico. Ya, vamos a probar ahora con él. Ya, al menos está llegando más allá. No, está generando conflicto. A ver, vamos a cerrar algunas aplicaciones. Vamos a cerrar algunas aplicaciones. Ahí tenemos el Meeting Control. ¿Ya? Entonces ahora lo que queremos hacer es calcular los ejercicios que tenemos ahí y resolverlo en realidad. Apenas logro resolverlo. Ahora sí, volvió el mouse. Ha vuelto el mouse. Está medio extraño el mouse, pero volvió. Entonces, vamos a calcular. Tenemos por acá la guía de ejercicio, ahí está. Ahí. Y vamos a resolver. ¿Ya? Yo creo que vamos a resolver esto y no vamos a quedar en eso porque está medio extraño. Ya, mi recomendación siempre es la siguiente. Realizar los suficientes paréntesis para que no tengamos ambigüedad y cosas por el estilo. Fíjense que acá tenemos, ¿cierto? Dos expresiones que son fracciones, ¿cierto? Así que yo voy a hacer primero paréntesis para lo que sería el numerador y paréntesis para lo que sería el denominador. ¿Ya? Vamos a cerrar acá. Algo tengo configurado medio extraño. A ver. Ahí está el paréntesis ya. Entonces, sería numerador dividido en el denominador, claramente. Y aquí arriba voy a poner otro paréntesis donde voy a dejar nuestro 2 más J5. 2 más J5. ¿Me podrían confirmar si ustedes ven el mouse? Porque ahora como tuve algunos problemas, quizá se ve medio raro. Ahí. Me dicen si es que ven el mouse sobre la calculadora.
Ya, puse el 2 más J5. ¿Sí? ¿Lo ven? Ah, muy bien. Que yo la verdad es que lo veo parpadeando. Yo creo que es por el hecho del inconveniente que tuve recién con el mouse, que no lo tenía. Se había desaparecido el puntero. 8. Y aquí muy importante. Fíjense bien que aparece el 8 por E elevado a J 10, con 10 donde 10 es el ángulo, ¿cierto? Muy importante acá es que ustedes reconozcan que podemos usar la forma polar o la forma exponencial sin ningún problema. La podríamos usar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en realidad puedo poner esto como 8 con ángulo de 10 y va a ser totalmente equivalente. ¿Ya? 8 con ángulo de 10. 8 second, le ponemos acá el ángulo, ¿cierto? Le ponemos 10. También es importante que esto esté configurado en grados sexagesimales, que no lo mencioné anteriormente, pero si se fijan ahí, lo tengo en deg, que sería como que está en grados sexagesimales. ¿Será? ¿Qué será? ¿Eso será decimal grade? No sé. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos listo el numerador. Después, para poner el denominador, vamos a trabajar así tal cual. Fíjense que voy a poner el 2 más J4 más y un paréntesis ahí. Yo creo que es digris. Sí. De hecho, tienes toda la razón. Digris. Tienes toda la razón. Más J4. No 7, sino que J4. Que como me desaparece el mouse de repente, como que salto a otro lugar donde no quiero ir. Ahí sí. Bueno, al menos si ustedes lo ven, estamos bien. Más, y aquí tenemos que poner esto en paréntesis, no se olviden, si no nos va a dar error de sintaxis. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso, porque es un error que cuando uno al principio se está acostumbrando a usar la calculadora, a veces se le olvida y le aparece el error, ¿cierto? Y aquí tiene que ser menos con el menos pequeño, porque estamos indicando que es negativo el ángulo. No estamos restando, así que si yo pusiera el menos de la resta, me va a dar también error de sintaxis. ¿Ya? Ahora me parece que agregué todo, le damos Enter, y vamos a chequear si lo que tenemos acá se corresponde. Fíjense bien que pusimos esto de acá arriba está bien, ¿cierto? Después multiplicado por 8 con ángulo 10 en degrees, ¿cierto? De grados sexagesimales, dividido en 2 más J4 más ese número en forma polar, ¿cierto? El 2 con ángulo de menos 40. Y nos queda ese resultado, que estaría en forma rectangular. ¿Lo vamos a anotar? ¿Saben ustedes que yo conozco el nombre de la perrita que escuchan de fondo? Es un nombre que igual nos indica mucho de respecto a cómo se comporta ella. Se llama Reina, así se llama. Así que es como, digamos que es bastante llevada su idea en ese sentido. Así que llegaron a conocer el nombre, ¿se dan cuenta? No todos conocen el nombre de ella. Y literalmente se llama así. Y más abajo hay un pastor alemán gigante que se llama Zeus. No sé por qué le ponen esos nombres. Después se asombran de que los perros sean un poquito así como, no sé, porque él también era bueno para ladrar y todo. Ya, ahí tenemos el resultado. Fíjense que yo hice eso, ¿cierto? Lo representé la parte real y la parte imaginaria usando 4 cifras. Ah, sí, bien inteligente. Dijo, no, me nombraron, no voy a ladrar más. ¿Cómo se atreven? Modo. Aquí voy a cambiar ahora a formato complejo. Oh, ahí empezó, ¿no? Polar. Oh, quizá vive cerca, ¿cómo sabes? Ya, ahora yo tomo este número, fíjense si le doy Enter, ahí aparece con todas las cifras significativas, o sea, todas las cifras decimales, ¿cierto? Ahí, y nos queda así. Sería entonces 9,671, ¿cierto? Con ángulo de 40,65, 66 la vamos a dejar. Por algún motivo no recuerdo el resultado, la verdad. Como que, o sea, esto lo he resuelto muchas veces, pero como que me suena diferente, pero veo que está todo ingresado como corresponde, así que, bueno, será. ¿Te imaginas? Tienes un vecino que tiene un perro que se llama Zeus y tienes una vecina que tiene una perrita que se llama Reina. ¿Sí? Ahí. Ahora, una vez que tenemos eso, como ustedes pueden ver, yo si quisiera obtener la forma rectangular, simplemente vuelvo a modo, cambio acá el formato complejo a rectangular. ¿Ya? Tomo el número. Oye, esos nombres que les ponen a los perritos. Atenea, buen nombre. Ahí, ¿cierto? Y ahí nos queda obviamente el resultado. Y uno podría pasar sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el otro. Y fíjense que aparece un complejo conjugado. Hasta ahora no lo hemos hecho, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo agregamos. Y de hecho les voy a mostrar la función primero antes que la ocupemos, porque así es más simple. Yo puedo, obviamente, hacerlo a mano, porque yo digo ya, el complejo conjugado del 3 menos
J4, ¿cierto? Es simplemente 3 más J4. Le cambio el signo a la parte imaginaria. Sin embargo, la calculadora también lo puede hacer, a pesar que en realidad no creo que se requiera, pero fíjense que si yo hago esto, oh, uy, el nombre Zeus parece que se ocupa bastante, Zeus en los perros. Ya, si yo presiono doble clic o hago dos clics en alfa, se queda como enclavado, entonces puedo empezar a escribir, puedo escribir cualquier cosa. No sé qué estoy escribiendo, no estoy escribiendo nada. Y puedo poner lo siguiente, miren, puedo poner Kong. ¿Qué creen ustedes que será eso? Bueno, es bien evidente, ¿cierto? Vale, el J está. Ahí está el J. Y vuelvo a apretar alfa y ahí se desenclava, ¿cierto? Dos veces se enclava, una vez se desenclava. Y si lo ocupo una vez, claramente ahí pone una letra y después vuelve a su estado normal. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque ahora puedo poner un número. Miren lo que pasa si yo pongo, por ejemplo, el 3 menos J4. Es como bien evidente lo que va a suceder, ¿cierto? Pero nunca está de más. ¿Ya? Claramente nos va a calcular el complejo conjugado. Y ahí obviamente me da el negativo. Y hay muchas funciones bien interesantes. De hecho, hay otra que se llama así, miren. Apps. ¿Qué creen que va a hacer esto? Va a calcular el valor absoluto o lo que sería para nosotros la magnitud, ¿cierto? Que la magnitud es como el concepto más general, ¿cierto? Ahí está. Son cosas que podemos realizar, pero en particular nosotros usaríamos, ¿cierto?, el complejo conjugado. Y también hay otra. Aprovechando ya que estamos en eso. Esta calculadora la verdad es que es mucho más potente de lo que uno podría imaginarse. Porque estas calculadoras, yo les creo que les he comentado que hasta juegos se pueden programar en ellas. Yo he visto correr los Mario, corren acá. Miren, me dio el ángulo. Pero creo que me dio el ángulo solamente tomando en cuenta. Ah, claro, ahí está correcto. Pues si le pongo, por ejemplo, esto, me dará el ángulo correcto. Eso está malo porque le puse con resta, ¿cierto? No estoy restando nada. Oh, miren, me da bien. Miren qué bien. ¿Ya? Pero bueno, al punto que íbamos es que podemos usar la función conjugado, ¿cierto? Y nos va a entregar el resultado. Vamos ahora a poner doble paréntesis para resolver este problema para el numerador y denominador. Mi recomendación es esa para que ustedes después no tengan problema en que se les pueda de repente multiplicar algo por otra cosa que no corresponda, ni nada por el estilo, ¿ya? Second, catalog, no mode, multiplicado por. Acá le podemos poner el complejo conjugado, le podemos poner el resultado si queremos. Yo la verdad es que le voy a poner directamente el J4, o sea, ya conjugado. Les quería mostrar la función para que vean que en realidad tenemos muchas posibilidades. Acá le ponemos dos paréntesis, multiplicamos, otro paréntesis, acá este paréntesis lo llevamos al cuadrado, ¿ya? Y aquí ponemos los números. Menos, con el menos pequeño, ¿cierto? Más J6, le pueden poner el I antes o después, ¿cierto? Recuerden que es ese I especial, no es el I de acá de las letras, porque si no nos va a quedar como que fuera una variable que desconocemos únicamente, y eso no nos sirve. ¿Ya? Y nos queda entonces el otro número, sería 2 más J acá, ¿cierto? Que eso queda elevado al cuadrado. Enter. Y como pudieron ver, mi recomendación es siempre esa, que ustedes armen los paréntesis, toda la estructura y después pongan los números, porque así es más fácil de ir rellenando y es menos probable que uno cometa errores. Obviamente no es obligatorio, sí, es simplemente una recomendación. ¿Ya? Nos queda entonces ese número. Vamos a ponerlo acá. Sería el 0, 16, 22, le vamos a poner, 4 cifras significativas, menos J 0,27. De hecho, me falta un 0, estamos mal ahí. 0,27, 0,3. ¿Ya? Y aquí algo importante. Recuerden que las cifras significativas quiere decir que son números. Entonces estos de acá no cuentan. ¿Cierto? Números que tengan un significado, que tengan valor, por decir, al incluirlo. Ahí. ¿Ya? Entonces por eso tenemos ese número. Y esto sería menos J. ¿Cómo lo representamos? Esto por si acaso sería aproximadamente lo que tenemos. ¿Ya? Yo ahí le puse como que era igual, pero no era aproximado. Si lo quisiera representar en forma polar, voy a tomar el mismo número que tenía, ¿cierto? Voy a cambiar el modo, lo voy a poner acá en formato complejo, forma polar, Enter, tomo el número, subo hasta acá, le doy Enter, ya lo tengo nuevamente disponible para poder ocuparlo para operaciones, le doy Enter, y ahí nos queda. Menos, no, queda menos, queda 0,1644 con ángulo de menos 9,462. Ahí, ¿cierto?
Y ahí tendríamos el resultado. Ahí. Les pregunto, ¿se entiende lo que acabamos de revisar? Por ahí me dieron algunas vueltas con el tema de las funciones, ¿cierto? Que tenemos muchas funciones, pero en principio eso. Mi recomendación es usar paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador. No olvidarse que para representar los números en forma polar se requiere ponerlo entre paréntesis, si no me da error de sintaxis, de plano, no me lo acepta, ¿ya? Y recuerden que el i que estamos usando es el i que obtenemos acá, de partir del second y catálogo, ¿ya? No es el i de acá porque esa es una letra, es una variable, entonces no me va a resolver. Me va a dejar ahí siempre resuelto y va a quedar con la i, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la verdad es que esto sería todo por el repaso. En nuestra clase siguiente, que ya sería la próxima semana, miren, no tenemos más clases esta semana, lo que vamos a comenzar a ver es el dominio fasorial, que es ya aquí donde vamos a tener que los números que vamos a estar trabajando van a ser complejos, lógicamente, pero ¿qué va a ser complejo? El voltaje, la corriente, las impedancias, que es como una generalización de la resistencia, ¿ya? ¿Y por qué van a ser complejos? Porque nosotros vamos a pasar a un nuevo dominio, donde las señales senoidales, porque ahora vamos a trabajar con señales alternas, van a ser representadas en ese dominio como números complejos, para eludir algunas dificultades que podríamos tener en el dominio del tiempo, ¿ya? O sea, vamos a pasar del dominio temporal al dominio fasorial. Pero eso será un problema para nosotros en el futuro, el lunes, ¿ya? Así que nos vemos, que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana, ya queda poquito. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que se mejore. Sí, eso espero yo. Para terminar también de revisar las pruebas, porque como que con poquita energía es más difícil. Bueno, que esté muy bien. Chao, chao.